Desperté en aquel cuarto de hospital, inmovilizado por un silencio ensordecedor que me envolvía como una manta pesada. La luz fría del fluorescente iluminaba mis recuerdos de forma brusca, como un faro inclemente en medio de una tormenta oscura. La sensación de haber sido despojado de mi esencia era abrumadora, y en el rincón más profundo de mi ser, la angustia se aferraba con garras feroces. Fue un infarto lo que me trajo aquí, un ladrón silencioso que me robó la vida que había conocido, o al menos eso creía en ese momento. En mi mente, la imagen de mi difunta esposa, Laura, flotaba como un espectro, un recordatorio de que el amor, alguna vez tan absoluto, podía convertirse en una sombra aplastante que me seguía a todas partes. El eco de las máquinas y el suave murmullo de los enfermeros se sentían lejanos, como si el mundo exterior fuera un lugar prohibido al que ya no pertenecía. Recordaba cuando nuestra casa reverberaba de risas y amor. Esas memorias ahora eran fragmentos de un puzzle roto. ¿Cómo había llegado a este punto? Me repetía ese cuestionamiento como un mantra, mientras el miedo se colaba en mi pecho, haciéndome sentir aún más vulnerable. El pensamiento de que quizás nunca más podría reanudar mi vida me consumía por dentro. Clara, mi vecina, había estado a mi lado desde el principio. Ella entró en mi vida como una brisa fresca en un día caluroso. Siempre la había visto como alguien amable, una mujer que me traía comida cuando detectaba que los días de mi duelo se extendían más de lo saludable. Sin embargo, ahora su rostro aparecía como un rayo de luz que atravesaba mis nubes de sufrimiento. La compasión en sus ojos era un soplo de esperanza que nunca había pedido, pero que, en medio de mi dolor, me llegó como un susurro en la tormenta. A veces, la vida tiene una manera extraña de mostrarnos qué tan fuertes realmente somos, diría Clara más tarde, con una sonrisa serena que me hacía sentir un poco menos perdido. Pero en ese momento, mientras yacía en la cama, sentía que la carga de mi pasado era demasiado pesada como para permitir que alguien más entrara en mi corazón. La idea de abrirme a la posibilidad del amor, de permitir que Clara fuera más que una amiga, sentía casi como un sacrilegio. Era como si estuviera traicionando la memoria de Laura y no podía permitir que eso sucediera. Mis pensamientos erraban por los pasillos de la culpa y a medida que pasaban los días, las visitas de Clara se volvían más frecuentes. Aunque la bondad que emanaba era reconfortante, cada conversación revelaba una conexión más profunda de lo que esperaba. La rutina del cuidado de Tomás se convertía en una confusión de emociones. Al regresar del hospital, atravesaba la puerta de casa y el recuerdo de Laura me golpeaba con fuerza, recordándome lo que había perdido. En los días anteriores al infarto, había terminado atrapado en un ciclo de nostalgia, dejando que la tristeza marcara el ritmo de mis horas. Recorría las fotografías familiares, cada imagen una ventana a un tiempo donde aún podíamos ser felices. Tomás, mi hijo, había sido mi razón de vivir, la chispa que ayudó a iluminar mi vida en los momentos más oscuros. Recordaba la fragilidad de nuestras risas, las travesuras del niño que creció bajo el ejemplo de su madre. Laura había sido el sol que iluminaba mi existencia. Tras su partida, la penumbra se apoderó rápidamente de todo. Sin embargo, en la presencia de Clara, sentía un roce ligero de luz que me hacía titubear en mi resistencia. Pero a medida que el corazón se endurecía, mi memoria se tornaba en mi prisionera, buscando consuelo en el pasado, como si aferrarme a sus recuerdos me protegiera del dolor del futuro. ¿Era posible abrirme a Clara sin traicionar lo que había vivido? La lucha entre la nostalgia y el deseo se convirtió en una danza dolorosa y cada día me enfrentaba a la misma pregunta, cada vez más apremiante. ¿Debería permitir que el amor floreciera otra vez en mi vida? ¿O continúo aferrándome a lo que ya no estaba? Era en esos momentos, entre las sombras de mis recuerdos y el brillo tangencial del presente, donde sentí que la vida, aún con su cruel incertidumbre, me invitaba a vivir nuevamente. La habitación del hospital, un espacio tan encapsulado de tristeza, me ofrecía una oportunidad. Miré por la ventana, viendo cómo los árboles se mecían suavemente con el viento y cómo la luz dorada del atardecer comenzaba a filtrarse a través de las nubes. Algo en mí comenzó a despertar. Quizás la vida no había terminado.
Quizás era solo un nuevo comienzo disfrazado de dolor. La valiente compasión de Clara había llegado a ser, poco a poco, un destello de esperanza. Sin embargo, aún dudaba. Mientras el horizonte se teñía de un rojo brillante, me preguntaba si alguna vez podría permitirme volver a amar, temiendo que el vacío que había dejado Laura se quedara siempre en mí. En medio del silencio del hospital, anhelaba encontrar el camino hacia la reparación, pero el primer paso era aceptar que el amor no se extinguía, se transformaba. La vida antes del infarto era un laberinto de días idénticos, un ciclo repetitivo que parecía estirarse hacia el infinito. Era la vida de un padre viudo que se había encerrado en su dolor, dedicando cada fragmento de su ser al cuidado de Tomás. En esas primeras semanas tras la muerte de Laura, el hogar que habíamos construido juntos se convirtió en un refugio sombrío. La risa infantil, que anteriormente resonaba en las paredes como una melodía alegre, se había silenciado, dejando una atmósfera densa impregnada de melancolía. Los recuerdos de cómo ella lo abrazaba, de su risa frente a las travesuras del niño, explotaban en mi mente como fuegos artificiales, solo para desaparecer en la penumbra del olvido. Cada mañana me levantaba con el rostro marcado por el cansancio emocional, y la primera tarea que realizaba era encender la luz de la cocina. Ese simple gesto se convirtió en un ritual. A través de la luz, intentaba ahuyentar la sombra que se había adueñado de mi vida. En las primeras semanas, cuando falleció, el ¿por qué? Resonaba como una campana a cada segundo. La incertidumbre me seguía como una sombra, y aunque el tiempo pasaba, cada día se sentía idéntico al anterior. Así, en una casa que alguna vez fue cálida y vibrante, yacía convertido en una especie de fantasma. Tomás, solo un niño de 7 años, había cargado ya con un peso que no le correspondía. Intentaba consolarme con su pequeño abrazo, pero a menudo era yo quien necesitaba su consolación. Las noches eran crueles. A menudo me encontraba de pie al lado de su cama, observando su respiración suave y preguntándome cómo era posible que la vida continuara cuando la mía había quedado atrapada en un laberinto de dolor. El mundo parecía moverse sin mí, y no había forma de que pudiera entender cómo todos seguían adelante cuando, a mis ojos, el tiempo se había detenido. Mis amigos y familiares, con buenas intenciones, intentaban confortarme. «Tienes que seguir adelante», decía mi hermana en una de esas charlas tensas. «Laura querría que lo hicieras», pero esas palabras caían en mi pecho como plomo. ¿Cómo se suponía que uno debía seguir adelante cuando cada aliento se sentía como un acto de traición? Así fue como, de a poco, para protegerme del dolor, opté por vivir en la penumbra en lugar de abrirme nuevamente a la luz. El mundo exterior se convertía en una serie de sombras distorsionadas. Los días se transformaron en un mosaico de eventos vacíos, donde Tomás comenzaba a ir a la escuela y a hacer amigos, pero yo permanecía pegado al pasado. La soledad se convirtió en una compañera constante. La casa, que antes había sido un hogar lleno de amor, se convirtió en una celda, y las paredes comenzaron a filtrar la tristeza que lo impregnaba todo. Los momentos que compartía con Tomás fueron quedando relegados a una rutina mecánica. Le cocinaba su cena favorita, un plato de pasta como el que Laura solía preparar, y colocábamos esos recuerdos en nuestra cena como si su presencia aún pudiera llenar la mesa. Sin embargo, había un trozo de su tarta que faltaba. A veces lo miraba y pensaba que el reflejo de su sonrisa era como un espejo de lo que había sido Laura. La forma en que él se reía me recordaba cómo ella solía hacer chistes, y en mi mente la angustia se combinaba con una especie de alegría obstinada, como si el tiempo no quisiera dejarme partir del todo. A medida que pasaron los meses, el año dejó de ser un sueño y se volvió una pesadilla. Los aniversarios del fallecimiento de Laura se acercaban como tormentas en el horizonte, y yo sentía que una nube oscura se cernía sobre mí, oscureciendo aún más los días. Sin embargo, incluso desde esta oscuridad, algo comenzó a coserse en mi interior. Clara se convirtió en una figura constante. Ella me traía comida simplemente por compasión, ofrecía a Tomás su ayuda con los estudios, y su compañía se sentía como el primer aliento de primavera después de un invierno largo y crudo. Todo era un tormento, y aún así,
Me enfrentaba a un dilema. ¿Era justo abrir mi corazón en esos momentos? Clara usaba sonrisas y gestos de bondad que eran como un bálsamo ante mis heridas, pero a menudo me encontraba cerrándome a sus avances. El eco de su risa era un recordatorio constante de que aún había luz en el mundo, pero el miedo también me apresaba, el miedo a perder de nuevo, el miedo a sentir. La lucha entre continuar en mi prisión de recuerdos o arriesgarme a abrir la puerta al amor otra vez se hacía cada vez más intensa. Mis memorias eran un abrigo cálido, pero añoraba la calidez de la compañía humana. La crueldad del tiempo parecía burlarse de mí mientras Clara interpretaba el papel de la amiga, aunque mi corazón insistía en que podría ser más. A menudo la observaba desde la ventana mientras cuidaba su jardín. Su risa resonaba alrededor como una melodía suave, y yo deseaba que sus risas inyectaran un poco de vida en los muros grises de mi existencia. La penumbra de la pérdida me estaba convirtiendo en un ser inerte, un ectoplasma que flotaba entre dos mundos, y en ese interludio comenzaba a darme cuenta de que, tal vez, la vida no había terminado del todo. Clara, con su luz, me había mostrado que el amor no fue erradicado, simplemente transformado. Pude rastrear una chispa de agradecimiento por la vida en medio de la tristeza, una pequeña llama que aún podía arder con el tiempo. Me aterraba, pero también me atraía. La presencia de Clara, aunque desconcertante, desencadenaba una necesidad en mí de descubrir si podría hacer las paces con mi pasado y cruzar el umbral hacia un futuro diferente. La oscuridad podía ser una razón para amar de nuevo, no un obstáculo. Con cada día que pasaba me preguntaba si la lucha valdría la pena. Quizás, solo quizás, el amor aún podría florecer si le daba la oportunidad. Con cada día que pasaba, la ambivalencia que sentía hacia Clara se intensificaba. Su bondad era un abismo de luz en mi oscuridad, pero la idea de abrir mi corazón después de tanto sufrimiento me resultaba aterradora. Me despertaba en medio de la noche, el sudor frío en mi frente, y me preguntaba si podría permitirme volver a amar. Eran noches de insomnio, noches en las que los recuerdos de Laura me acosaban, transformándose en cadenas que me mantenían atado a un pasado que se negaba a dejarme ir. Revisaba los momentos compartidos con ella, aquellas pequeñas cosas que las palabras a menudo no logran atrapar. Laura tenía una risa que llenaba la habitación, una risa que a veces aún podía escuchar en mis recuerdos. La forma en que tomaba mi mano en noches silenciosas mientras mirábamos estrellas, parecía sacudirme hasta la médula. La imagen de su rostro iluminado por la luz de la luna era una de esas memorias que desearía pudiera desaparecer. Pero a pesar de todo, el amor que una vez tuvimos no se desvanecía, sino que se convertía en un ecosistema en mi mente, creando un paisaje emocional difícil de trascender. Las visitas continuas de Clara se convirtieron en un ejercicio de introspección. Una tarde, mientras ella rebuscaba en su bolsa para encontrar el libro que había prometido traerme, la observé en un momento de descuido. La luz del sol iluminaba su cabello, creando un halo dorado a su alrededor. Era en ese instante, mirando la dulzura de su rostro, que empecé a sentir una chispa de lo que podría ser dejar el pasado atrás. Pero, de inmediato, el estigma de la culpa se alzó como un muro en mi mente. ¿Cómo podía pensar en amar a otra persona? ¿Cómo podía traicionar la memoria de Laura? Esa dichosa tarde, mientras la luz dorada se derramaba sobre nosotros, tomé la decisión de hablar con Tomás. En su alegría y lucidez encontraba una paz que a mí me faltaba. Busqué una tarde después de la escuela, mientras preparábamos juntos un plato de pasta. Se reía preguntando si lo haríamos a la manera de mamá, mientras yo intentaba ocultar mis lágrimas. Tomás era una especie de mapa de lo que había perdido y al mismo tiempo una guía de lo que aún podía ganar. «¿Papá, hay algo mal?», preguntó, sus ojos verdes estudiándome. «No, hijo, solo estoy pensando sobre algunas cosas», y por primera vez en mucho tiempo me atreví a preguntarle, «¿Qué piensas de Clara?». Tomás, que tenía la inocencia radiante de los 7 años, iluminó la sala con su respuesta. «Ella es divertida y me hace sentir bien. A veces creo que le gusta estar con nosotros». Su perspectiva simple y clara me sorprendió. Nunca había considerado qué pensaría mi pequeño sobre la mujer que había comenzado a tomar un lugar en nuestra vida. «¿Y tú qué piensas de eso?», le pregunté.
sintiendo que el peso de esa conversación se deslizaba sobre mis hombros como una niebla espesa. «Sería genial si estuviera aquí más a menudo. Siempre nos trae galletas», respondió, su risa resonando en el aire, como un leve eco de la infancia. Las reacciones de Tomás eran puras y no existían las complicaciones que me asediaban. Él no estaba atado al pasado, y esa misma inocencia de su infancia comenzaba a abrir un camino en mi corazón tan oscuro. Esa noche, al acostarlo, su mirada iluminó un rincón de mi alma que había estado sumido en sombras durante tanto tiempo. Me quedé pensando en lo que él había dicho mientras me preparaba para dormir, sintiendo que el amor no era una traición, sino una conexión genuina y nueva. La semana siguiente, las conversaciones con Clara se intensificaron y cada día que pasaba me encontraba disfrutando más de su compañía. Era fascinante cómo a través de nuestras charlas empezaba a vislumbrar fragmentos de una vida que podría ser. Recorríamos el vecindario, observábamos la vida pasar, compartíamos historias de horóscopos y recuerdos de días pasados, y me di cuenta de que el peso del recuerdo no tenía por qué ser una carga. Podía ser una ancla que me guiara hacia la construcción de nuevos recuerdos. Una tarde, mientras Clara preparaba un café y nos sentábamos en el porche, ella mencionó un lugar a donde le gustaba ir a caminar y me sugirió que la acompañara. «Es un lugar hermoso», decía, «donde la naturaleza se siente viva y el aire es diferente. Necesitas salir de tu casa, respirar y dejar que la luz te inunde». Sus ojos brillaban con entusiasmo, y aunque el temor me decía que no lo hiciera, me sentí encorvado por la posibilidad. Acepté, con una mezcla de ansiedad y expectación. El día que finalmente fuimos a caminar, el paisaje era un despliegue de colores entrelazados. Me sentí abrumado, pero también liberado, mientras mis pies encontraban el camino. Cada paso se sentía como un pequeño triunfo en el camino hacia la aceptación. Clara hablaba sin parar. Su voz era como una melodía, llevando mis pensamientos a un rincón fresco de la naturaleza. Comenzamos a compartir más, anécdotas, risas y recuerdos de la vida antes del duelo. En medio de esos momentos, un instante se detuvo en el tiempo. Nos encontramos ante un campo cubierto de flores silvestres. Sus colores vibrantes llenaban el aire de una suavidad fresca. Clara se giró hacia mí, y en ese momento, su mirada transmitió una conexión que iba más allá de la amistad. Fue un desafío silencioso, una invitación a dejar de lado el temor. «¿Tienes miedo de vivir de nuevo?», preguntó, y esa pregunta quedó suspendida en el aire como un eco vibrante. Aquel silencio que se produjo fue más elocuente que 1000 palabras, y en mi pecho el dolor se mezclaba con una especie de liberación. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. El espacio entre nosotros se llenó de una energía casi palpable, y solo vi en su mirada una posibilidad. Ese instante se impregnó en mi memoria. Me di cuenta de que, si no abría mi corazón a la posibilidad de un nuevo amor, me cerraría a las oportunidades que la vida aún quería ofrecerme. Así que, con cada paso que di hacia adelante, empecé a darme cuenta de que la vida no había terminado si estaba yo dispuesto a navegar en sus aguas de nuevo. ¿Podría hallar un equilibrio entre el amor que había perdido y el amor que estaba surgiendo? Esa tarde, aunque aún temía perderme a mí mismo, también consideré que el camino hacia Clara podía ser un viaje hacia la redención. Desde aquel día, empecé a ver el mundo con una claridad renovada. Caminando con Clara, cada paso tomado juntos parecía ser un paso hacia adelante, no solo en mi vida, sino en un camino que comenzaba a desdibujar las fronteras entre el pasado y un futuro incierto pero prometedor. Sentí que el tiempo se expandía en esos momentos, como si estuviera experimentando un nuevo capítulo que nunca hubiera imaginado escribir. Al día siguiente, decidí invitar a Clara y a Tomás a un picnic en el parque. La idea era simple, pero para mí representaba un acto de valentía. Un cálido día de primavera se había instalado sobre la ciudad. El sol brillaba y los pájaros cantaban en las ramas, creando una sinfonía natural que parecía refrendar mi decisión. Preparé un par de bocadillos, frutas y una botella de vino, y al llegar al parque, el aroma de la hierba fresca y las flores me envolvió. Tomás corría por delante, riendo mientras se lanzaba en el césped, mostrando una energía contagiosa que me llenaba de alegría. «Esto es genial, papá», decía.
con una sonrisa que iluminaba su rostro. Lo observé jugar recordando cómo Laura lo animaba a correr y reírse, y sentí que en esa expansión del tiempo, esa conexión entre el pasado y el presente, podía haber una forma de revivir la alegría que había conocido, incluso después de su partida. Clara llegó poco después, con una canasta en sus brazos y una sonrisa que hacía que el mundo pareciera un lugar mejor. Su presencia era como un faro en la distancia, y aunque parte de mí aún dudaba, empecé a creer que la vida podía ofrecerme algo diferente, algo hermoso. A medida que desextendíamos la manta sobre la hierba, tomamos nuestros lugares en el picnic y comenzamos a compartir historias de nuestras vidas. Ella me habló de su infancia, de sueños y dificultades, y en sus palabras había una sinceridad que resonaba en mí, despertando algo olvidado. Mientras la tarde avanzaba, Tomás se unió a nosotros para probar el vino, que yo había diluido con agua, y Clara lo involucraba en cada conversación, sacando risas y travesuras. En esos momentos, observaba cómo el amor materno que había perdido regresaba en fragmentos a través de la conexión que Clara estaba forjando con mi hijo. Sentía que el dolor de la adaptabilidad y la soledad comenzaba a desvanecerse en el aire fresco, como un vapor que se disipa al sol. ¿Te imaginas cuántas aventuras tendríamos si pudiéramos vivir en un bosque?, preguntó Tomás con su voz inocente, desviando mi atención hacia el futuro. Por un instante, todas mis preocupaciones se desvanecieron y la idea de ser feliz, de volver a soñar juntos, se hizo posible. Clara le dio la razón, describiendo un mundo donde los árboles fueran nuestras casas y las estrellas nuestras lámparas. El entusiasmo que compartían me hizo sonreír. El eco de sus risas me recordaba que la vida seguía su curso y que aún había espacio para el amor y la alegría. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, el dilema moral persistía. Sabía que debía confrontar mis propios temores. Las sombras del pasado flotaban en mi mente preguntando, ¿era justo dejar atrás a Laura por el simple hecho de que la vida me ofrecía una nueva oportunidad? Esa noche, tras un día lleno de luz, mis pensamientos giraron en busca de respuestas. La parte racional de mí decía que debía honrar la memoria de mi esposa y la otra decía que el amor es un ciclo natural y transformador. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana, una especie de epifanía comenzó a brotar en mi interior. Laura había sido mi compañera, era verdad, pero ella también había sido una mujer que amaba el amor y la vida. La había visto disfrutar de cada momento, cultivando conexiones con las personas a su alrededor, abrazando cada nuevo día como una oportunidad más. La idea de estar atado a su memoria no debía ser una carga, sino un recordatorio de lo que había sido y de lo que aún podría ser. Así que decidí dar un paso más. En la próxima reunión me atrevería a hablar con Clara sobre mis miedos. La conexión que habíamos forjado no podía ser una simple ilusión. Era real y poderosa, y necesitaba confesarle cómo me sentía. Sabía que me enfrentaría a la posibilidad del dolor, pero también a la posibilidad de la esperanza. La siguiente semana planeé una cena en mi casa. Clima cálido, música suave y las velas encendidas creaban un aire acogedor. Cuando Clara llegó, su rostro se iluminó con una sonrisa que calentó mis huesos. «Vine con hambre», bromeó, y eso rompió el hielo. Mientras cenábamos en la mesa, mi corazón latía cada vez más rápido. Después de un rato, la conversación fluyó natural y rápidamente, como si cada palabra estuviera imbuida con energía. Pero cuando supe que el momento había llegado, tragué saliva y decidí que no había vuelta atrás. «Clara», comencé, sintiendo que la vulnerabilidad me abrazaba. «Hay algo importante de lo que necesito hablar contigo. He estado lidiando con mis miedos y quiero ser honesto sobre cómo me siento». Las palabras se precipitaron. Empecé a relatarle cómo mis temores y la sombra de la pérdida de Laura me habían impedido abrirme a la posibilidad de un nuevo amor. A medida que mis palabras fluyeron, vi en su mirada comprensión y compasión, y esas emociones me dieron el valor que necesitaba para continuar. Había estado sumido en la noche, y su luz se había adentrado en mis sombras, invitándome a ver con esperanza. «Es normal tener miedo», confesó Clara, su voz suave como una brisa. «Pero no creas que debes cargar solo con ese peso. La vida es demasiado corta
como para no vivirla plenamente. En ese instante, el ambiente se llenó de una verdad reveladora. La tensión en mi pecho comenzó a desvanecerse. No era necesario elegir entre el pasado y el futuro, porque ambos podían coexistir. Con cada palabra me iba acercando más, admitiendo que Clara había comenzado a ocupar un espacio en mi corazón que no había creído posible. Y en ese momento, por primera vez desde su partida, sentí que podía darme el permiso de amar de nuevo. Entonces, ¿hay espacio para mí en tu vida?, preguntó Clara, acercándose a mí con su mirada llena de vulnerabilidad. En esos ojos claros vi la apertura de esta nueva posibilidad, esta vida que podría florecer con amor. Sí, respondí finalmente, sintiendo el peso levantarse de mis hombros. Sí, hay espacio para nosotros. Esas palabras me dejaron con una mezcla de temor y liberación. Había dado un paso hacia lo desconocido, hacia la redención. En el instante en que lo hice, sentí que el amor no había sido un sacrificio, sino un camino de transformación. Laura siempre estaría en mi corazón, pero ahora sabía que sería posible volver a amar en pleno. Al menos era un comienzo. Los días siguientes a mi confesión con Clara fueron un vaivén de emociones. Había decidido abrir el corazón a una nueva posibilidad, pero el camino estaba lleno de incertidumbres y reticencias. A pesar de mi miedo, algo había cambiado en mí. Clara empezó a ocupar un espacio cada vez más significativo en mi vida, y cada encuentro se sentía como una danza silenciosa entre la esperanza y el temor. Una mañana soleada, decidimos hacer una excursión al lago. Era un día perfecto para desconectar del ruido cotidiano. Tomás estaba radiante, su energía e inocencia iluminaban el ambiente. Mientras él jugaba en la arena, Clara y yo nos sentamos en la orilla, observando las olas que acariciaban la playa. En ese momento, el sol brillaba con fuerza, como si el universo celebrara nuestro nuevo vínculo. «Es hermoso aquí», comentó Clara, mirando hacia el agua. «A veces la naturaleza tiene una forma extraña de recordarnos lo que realmente importa». Asentí, sintiendo que sus palabras resonaban en mi interior. Era cierto que en medio del dolor que había experimentado, había descuidado las bellezas que aún existían a mi alrededor. Con el tiempo, nuestras charlas se hicieron más profundas. Había un aire de familiaridad que me reconfortaba. A menudo, reíamos sobre anécdotas pasadas y compartíamos sueños para el futuro. Sin embargo, el eco de la pérdida seguía resonando. Un día, al conducir, pasé por un lugar que había sido significativo para Laura y para mí. Los recuerdos me asaltaron como un torrente, y de repente me encontré deteniéndome al costado de la carretera, abrumado por la tristeza. El rostro de Laura me invadió, y con él, una oleada de nostalgia. El miedo se apoderó de mí al pensar que tal vez nunca podría verdaderamente dejar atrás su memoria. En medio de mi tormenta interna, sentí vibrar mi teléfono. Era un mensaje de Clara. «¿Estás bien?». Su simple pregunta me hizo reflexionar. ¿Estaba bien? Decidí que lo mejor era buscar su compañía. Al encontrarnos esa tarde en un café, la conexión entre nosotros empezó a tejerse con más fuerza. Al mirarla, comprendí que podía abrirme a ella. Le hablé sobre el impacto que el recuerdo de Laura tenía en mí y cómo a veces me hacía sentir incapaz de avanzar. Mientras compartía mis sentimientos, Clara me escuchaba. Sus ojos reflejaban la empatía que tanto necesitaba en ese momento. «No tienes que llevar esa carga solo», me dijo suavemente. «Recordar a Laura es natural, pero no debes sentir que eso te impide vivir. Tu amor por ella no tiene que borrar la posibilidad de crear nuevos momentos». Su lógica me atravesó como un rayo de luz. Era cierto, mi amor por Laura siempre sería parte de mi historia, pero también debía haber espacio para nuevas alegrías. A medida que nuestras conversaciones avanzaban, la intensidad de lo que compartíamos era palpable. Clara no solo me apoyaba, sino que se convertía en una parte activa de mi proceso de sanación. Aquella tarde, al estar juntos, entendí que no debía elegir entre el pasado y el futuro. Ambos podían coexistir en mi vida, mostrándome que el amor tiene diferentes formas de manifestarse. El tiempo pasó, y las visitas al lago se convirtieron en nuestra nueva tradición. En esos primeros momentos del día, reíamos, explorábamos
y creábamos recuerdos que poco a poco tapizaban el dolor del pasado. La sonrisa de Tomás se convertía en un símbolo de esperanza, en medio de cualquier ansiedad que pudiera surgir en mí. Era un recordatorio constante de que la vida continuaba, y yo debía aprender a vivirla de nuevo. Mientras más tiempo pasaba con Clara, empecé a notar cambios en mí mismo. La sombra de la culpa y el miedo comenzaban a desvanecerse lentamente. Me di cuenta de que el amor puede renacer de las cenizas, incluso cuando creemos que el fuego se había apagado para siempre. Ella me enseñó que no se trataba de olvidar lo que había sido, sino de aceptarlo y seguir adelante. Una clara tarde en el lago, mientras el sol comenzaba a descender, tomé la mano de Clara. «Quiero que sepas cuánto valoro esto», le dije. «Gracias por estar aquí, por brindarme tu apoyo. No sabía que podía confiar de nuevo». Ella sonrió, y en su expresión vi una mezcla de satisfacción y complicidad. Ambos sabíamos que el camino hacia adelante no sería fácil, pero estábamos dispuestos a recorrerlo juntos. Me sentía preparado para dar el siguiente paso, con Clara a mi lado, navegando por las aguas de nuestra historia compartida. En mi mente, la idea de un posible futuro se volvía cada vez más tangible, guiado por la certeza de que el amor puede ser un viaje de transformación y sanación. Con una renovada esperanza en mi pecho, comprendí que la vida, a pesar de sus dificultades, siempre ofrece nuevas oportunidades para amar. Aquel día, el horizonte se iluminó con la promesa de un futuro más brillante, y en ese sentido, me sentí más vivo que nunca. La mezcla de amor por Laura y el amor que comenzaba a cultivar con Clara se transformó en la fuerza que guiaría mi camino. En su compañía, había redescubierto la esencia de la vida y estaba listo para abrazarla en toda su plenitud. Con el paso del tiempo, las visitas al lago se convirtieron en nuestra tradición especial. Ahí, entre risas y juegos, aprendí a disfrutar de la vida nuevamente. Los momentos en los que Tomás corría feliz en la orilla eran como un bálsamo para mi alma. La sonrisa de mi hijo se convirtió en un símbolo de esperanza constante, un recordatorio de que, a pesar de las cicatrices del pasado, la vida seguía su curso. Con Clara a mi lado, empecé a notar cambios en mí mismo. La sombra de la culpa y el miedo comenzaban a desvanecerse lentamente. Era como si su presencia iluminara los rincones oscuros de mi corazón, permitiendo que el amor renaciera de las cenizas. Clara me enseñó que no se trataba de olvidar a Laura, sino de aceptar lo que había sido y seguir adelante, y esa lección se mantenía viva en mi interior. Una tarde clara, mientras el sol comenzaba a descender, tomé la mano de Clara. «Quiero que sepas cuánto valoro esto», le dije, sintiendo una profunda gratitud. «Gracias por estar aquí, por brindarme tu apoyo. No sabía que podía confiar de nuevo». Ella me sonrió, y vi en su mirada una mezcla de comprensión y complicidad que me llenó de calor. Aunque era evidente que el camino hacia adelante no sería fácil, ambos estábamos dispuestos a recorrerlo juntos. Hablamos sobre nuestras expectativas y miedos, estableciendo un pacto silencioso. No dejaríamos que los fantasmas del pasado interrumpieran nuestro presente. Así, nuestras conversaciones se convirtieron en un espacio seguro y el amor en un trabajo en equipo. Pero junto a esa felicidad emergente, también surgieron mis inseguridades. Algunas noches, después de acostar a Tomás, me quedaba en el sofá, sumido en la inquietud. Sentía que la oscuridad amenazaba con asomarse. Temía lastimar a Clara al cargarla con mis viejas heridas. Fue entonces cuando decidí que debía hablar sobre estos pensamientos. La sinceridad se convertiría en nuestra mejor aliada. Al día siguiente, me armé de valor y le expresé mis miedos y dudas. «A veces siento que no merezco esta felicidad. Tengo miedo de que mis sombras acaben por arrastrarte a un lugar oscuro», le confesé. Ella escuchó con atención, y su respuesta fue un bálsamo en mi alma. «No estás solo. He elegido estar contigo porque creo en lo que podemos construir juntos. Tu amor por Laura es parte de ti, pero no puede definir lo que somos ahora». Esa tarde, mientras me contagiaba su serenidad, me di cuenta de que estaba aprendiendo a abrirme de nuevo. Clara no solo era un refugio, sino también una compañera que me invitaba a cambiar mi forma de ver la vida. Con cada intercambio, cada risa y cada tristeza compartida, comenzamos a construir un camino hacia adelante. Poco a poco,
El miedo se transformó en una oportunidad para volver a amar. Con la llegada del otoño, decidimos organizar una pequeña celebración en casa, un momento para reunir a amigos y familiares. La idea de abrir nuestra vida a otros me llenaba de esperanza y ternura. Era como if estuviésemos proclamando al mundo que estábamos listos para lo que vendría. La noche se llenó de risas y alegría, y entre los abrazos y comentarios vi el resultado de nuestro esfuerzo en la vida de aquellos que nos rodeaban. Mientras observaba a Tomás interactuar con los demás, sentí que el amor podía transformar no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos acompañaban. Era un testimonio del poder de la vida, de cómo, a pesar de las adversidades y las pérdidas, los momentos de felicidad pueden florecer. En medio de esa celebración, mientras buscaba a Clara entre la multitud, encontré un rincón tranquilo y dejé que mis pensamientos fluyeran. En ese instante, comprendí que había alcanzado una paz interior. Aprendí que el amor no solo se comparte en momentos de alegría, sino también en los momentos difíciles, cuando somos vulnerables y abiertos. Mi conexión con Clara se volvió un faro de luz en mi vida, y esa claridad me dio una visión más profunda de lo que significaba ser verdaderamente feliz. Aquel día marcó un nuevo inicio para nosotros. Decidí dejar atrás las lastimaduras que había llevado durante tanto tiempo, permitiéndome soñar con actividades nuevas, aventuras y recuerdos por crear. Con Clara a mi lado, supe que estábamos forjando un futuro juntos, donde cada pequeño instante contaba, donde el amor y la amistad podían coexistir en armonía. La noche culminó, y mientras la gente se despedía, tomé la mano de Clara y la conduje al balcón. Contemplamos las estrellas juntas, y en la quietud de ese momento, entendí que había encontrado un nuevo hogar en su corazón. Así, con la vista del cielo iluminado, supe que el amor era un viaje continuo, lleno de oportunidades y renacimientos inesperados. Estaba listo para abrazar todo lo que la vida nos tenía preparado. Los días posteriores a nuestra celebración estaban llenos de una nueva energía. Cada amanecer traía consigo la promesa de nuevas oportunidades, y con Clara y Tomás a mi lado, comenzó a desvanecerse la tristeza que había llevado por tanto tiempo. Tal como los árboles de la ciudad se adornaban con luces navideñas, mi corazón brillaba con un sentimiento renovado. Pronto llegó la Navidad, un periodo que solía evocar recuerdos agridulces, pero esta vez todo era diferente. Clara sugirió que participáramos en la fiesta de la comunidad, una idea que al principio me llenó de incertidumbre. ¿Podría realmente disfrutar de un evento festivo sin que las memorias de Laura se interpusieran? Sin embargo, decidí abrirme a la posibilidad, y juntos nos dirigimos a la celebración. La noche se transformó en un espectáculo de luces y risas. Al llegar, el ambiente se inundó con el aroma de galletas de jengibre y chocolate caliente, mientras los niños jugaban y las familias se reunían. Observé a Tomás correr entre sus nuevos amigos, sonriendo con felicidad mientras se sumergía en la magia de la Navidad. Esa alegría era contagiosa y a medida que avanzaba la noche, mis temores empezaron a disiparse. Uno de los momentos más destacados fue cuando se encendieron las velas. El coro local comenzó a cantar villancicos y Clara y yo nos unimos a la multitud. En ese instante, rodeado de sonrisas y risas, sentí que el amor podía transformarlo todo. La vida, pese a sus altibajos, me enseñaba que los momentos de felicidad siempre pueden florecer, incluso después de la pérdida. A medida que la noche avanzaba, me encontré con Javier, un viejo amigo de la infancia. Nos abrazamos y, en medio de la conversación, mencionamos a Laura. Su comprensión fue un alivio. Hablar de ella no significaba aferrarme al dolor, sino honrar su memoria mientras seguía adelante con mi vida. Era un recordatorio de que las amistades verdaderas permiten abrirse a las vulnerabilidades sin miedo al juicio. Después de la celebración, nos dirigimos a casa bajo un cielo estrellado. Clara y Tomás caminaban a mi lado, y la imagen de ellos llenó mi corazón de esperanza. Reflexioné sobre la importancia de las conexiones humanas, de cómo el amor y los recuerdos pueden coexistir en armonía. Comprendí que mis heridas tampoco podían definir quién era, sino que podían servir como puentes hacia una vida más rica y plena. Esa noche
Mientras me acomodaba en el sofá después de acostar a Tomás, decidí que era momento de enfrentar mis sombras. Senté que las emociones de la pérdida, aunque presentes, no debían gobernar mi existencia. Comencé a escribir en un diario, un espacio donde podía expresar mis pensamientos y emociones con sinceridad. La escritura se convirtió en mi refugio. En cada palabra, podía liberar los miedos que me habían estado atando. Cada página de mi diario me ayudaba a ver el amor desde una nueva perspectiva. Comprendí que no era un sentimiento exclusivo de la felicidad, sino un viaje que también incluía la tristeza. La capacidad de amar, de abrir mi corazón a Clara, no significaba que debía olvidar, sino que podía construir sobre las bases del amor que ya existía en mí. A medida que los días de invierno se deslizaban hacia el nuevo año, me sentí más fuerte. Comprendí que la vida seguirá presentando ocasiones para crecer. Con Clara y Tomás a mi lado, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Mientras miraba a Clara dormir esa noche, sentí un profundo agradecimiento. Había encontrado un nuevo hogar en su corazón, un refugio de amor y apoyo mutuo donde podía ser yo mismo, sin temor al juicio. Así, mientras nuevos sueños y aspiraciones comenzaban a florecer en mi interior, supe que había abrazado la dualidad de la vida, donde el amor y la pérdida podían coexistir en armonía. El futuro se perfilaba brillante ante mí, lleno de posibilidades y momentos por vivir. Estaba listo para navegar este viaje con Clara y Tomás, consciente de que cada paso que di sería un tributo al amor que había conocido y una celebración de lo que estaba por venir. Los días se convirtieron en semanas, y el inicio del nuevo año llegó rápidamente, trayendo consigo una energía renovada. En nuestra casa, la alegría se sentía en cada rincón, como si las paredes mismas hubieran absorbido toda la felicidad que habíamos compartido. Clara y Tomás se convirtieron en mis cómplices, creando un ambiente en el que las risas resonaban y la luz del amor llenaba el aire. Con el cambio de año, también llegó un impulso por hacer cambios en nuestras vidas. Clara sugirió que comenzáramos a hacer excursiones los fines de semana. Acepté con entusiasmo, sintiendo que cada aventura sería una oportunidad para estrechar aún más nuestros lazos. Así comenzamos con una caminata hacia un parque cercano, donde los árboles empezaban a brotar sus primeros brotes. Esa mañana, el sol brillaba y la brisa traía consigo el aroma fresco de la tierra revivida. Tomás corrió adelante, mientras Clara y yo lo seguimos a un paso más lento, disfrutando de la simplicidad del momento. Durante la caminata, hablamos sobre nuestras metas para el año y Clara mencionó su deseo de aprender a pintar. Esa chispa de ambición en su voz me recordó la importancia de seguir nuestros sueños. Inspirado por su ejemplo, también compartí mis propias aspiraciones, retomar viejas pasiones, como la fotografía, que había dejado de lado. Recordé cómo, en mis días con Laura, solíamos salir a capturar la belleza del mundo que nos rodeaba. Esa nostalgia no era un peso, era un aliento para reinventarme. Clara me animó, y en su aliento vi la posibilidad de entrelazar esos momentos con los nuevos que estábamos creando juntos. La idea de explorar la fotografía me llenó de ansias. Compré un nuevo equipo y comencé a salir solo, explorando los paisajes de la naturaleza que nos rodeaba. Cada clic de la cámara se convertía en un reflejo de mis sentimientos, un testimonio visual de la vida que estaba floreciendo en mi interior. Así, el arte volvió a ser un refugio, un lugar donde el amor, la tristeza y la belleza se fusionaban en cada imagen. Un sábado, después de una larga caminata, regresamos a casa y decidí revelar mis primeras fotografías a Clara y Tomás. La luz del atardecer iluminaba la sala cuando desplegué las imágenes sobre la mesa. Tomás miró cada una con ojos curiosos, emocionado ante la idea de que las fotografías contaban historias. Clara, con su entusiasmo habitual, admiraba cada captura y elogiaba mi talento. En sus ojos vi reflejado el orgullo y la aceptación que había estado buscando. Sin embargo, en los días siguientes, una sombra de duda comenzó a surgir en mí. Mientras lloraba las pérdidas del pasado, me cuestionaba si mi nuevo enfoque en la vida era suficiente. Temía que el miedo a lo desconocido pudiera impedirme avanzar. Esa inquietud me arrastró hacia la reflexión, y una tarde, mientras escribía en mi diario, entendí que ese momento de incertidumbre era parte del proceso de sanación.
Me di cuenta de que abrirse al amor implica también abrirse a la vulnerabilidad y al temor. Y así, decidí hablar con Clara sobre lo que sentía. En la intimidad de nuestra sala, compartí mis dudas, mis miedos sobre el futuro y la posibilidad de fracasar. Ella me escuchó con atención y en su respuesta encontré consuelo. El amor no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él, me dijo, dándome fuerza para continuar. Esa noche, mientras me retiraba a mi habitación, entendí que la vida es una serie de ciclos, donde la celebración y la tristeza se entrelazan. Tomé la mano de Clara y en su calidez encontré el coraje para abrazar lo incierto. Aprendí que cada paso hacia adelante, por pequeño que hubiera sido, era un homenaje a mi pasado y a mi presente. Al mirar hacia el futuro, comprendí que, sin importar lo que viniera, había construido un fuerte fundamento de amor y conexión. Aprendí a agradecer cada experiencia, cada risa y cada lágrima que había contribuido a hacerme quien soy. El camino no siempre sería fácil, pero con Clara y Tomás a mi lado, me sentía listo para enfrentar cualquier cosa que la vida tuviera reservado para nosotros. Así, mientras la luna llena iluminaba nuestras noches, supe que la transformación no es solo un destino, sino una jornada a continuar, y en cada paso, en cada fotografía y en cada momento compartido, estaba esculpiendo mi historia, una historia llena de amor, esperanza y la certeza de que siempre hay un mañana por descubrir.